Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de la Mesa Redonda que desarrolla la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. En esta ocasión vamos a retomar la discusión que habíamos tenido hace algunas semanas sobre la conflictividad en Chiapas. Como sabemos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace una semana hablaba de que el estado de Chiapas estaba al borde de una crisis social. En ese sentido, pues, indudablemente tenemos que retomar lo que habíamos venido discutiendo sobre el aumento de la conflictividad social en el estado de Chiapas, no solo a causa del conflicto de Pantelo, sino habíamos visto una confrontación religiosa en el Mixitón y, bueno, denuncias de diferentes organizaciones y comunidades sobre el aumento de la violencia a causa del narcotráfico. En ese contexto, bueno, el pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama la atención a cómo el actual gobierno morenista de Rutilio Escandón ha hecho el manejo de los problemas sociales que se han venido acumulando, como es la criminalización de la protesta social, tanto de normalistas como de los trabajadores de la educación, la gente, y bueno, una fuerte desatención a los problemas sociales en el Estado. Para hablar de estos temas, hemos invitado al Wilmar, compañero de la organización Nuevo País, y al compañero Marcos Tello, quien también forma parte de la misma organización. Sin más preámbulo, le preguntaríamos a los compañeros que hoy nos acompañan si, tal como ha dicho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Chiapas está al borde de una guerra civil, como afirma el EZLN. No sé si nos pudieras dar tu opinión, Marcos Tello. Sí, buenas noches a todos y a todas. Creo yo que lo que se vive en Chiapas es resultado de una guerra de contrainsurgencia. Creo que estamos ante una situación de agresión sistemática, ¿sí?, por parte del Estado mexicano y los órganos locales que de alguna u otra manera también forman parte de este Estado. Yo no le llamaría propiamente guerra civil, sino una guerra de contrainsurgencia propia de un régimen neocolonial, propia también de una relación de subordinación con respecto a Estados Unidos y también, para decirlo de manera explícita, resultado de las estrategias de seguridad imperial, de seguridad estadounidense. Chiapas ocupa un lugar fundamental en la geopolítica regional. Por geopolítica regional debemos entender en un primer plano una zona que de alguna u otra manera se conecta con Centroamérica, abarca México e incluye a los propios Estados Unidos. Influye hacia el lado del Pacífico y hacia el propio lado del Atlántico, particularmente en lo que conocemos como Golfo de México, y que se conecta también con el Mar Caribe. Chiapas es parte de toda esta configuración territorial y humana que conocemos como el mundo maya, pues con sus particularidades. Entonces, la política que ha diseñado el Estado mexicano en el marco de esta situación geopolítica es propia, ¿sí?, de un proyecto general de control, dominación
que no solo persigue extraer los bienes comunes y agenciárselos a través de proyectos de despojo. Uno es el Tren Maya, que se conecta con el transísmico, la continuidad de los proyectos mineros, la continuidad de políticas que de alguna u otra manera reproducen el clientelismo, que estimulan también la represión y la desmovilización social. Eh, Creo que esto debe dejarse muy claro. Las contradicciones que tiene hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con los gobiernos locales, ¿sí? O con estas mafias, pues una, la de Manuel Velasco y la otra de Rutilio Escandón, son contradicciones con el gobierno federal. La forma en que se operan algunos de los conflictos a través de las diferencias que tiene con organizaciones que ha calificado de paramilitares, en todo caso serían un efecto de la aplicación de estos proyectos, donde no solo están metidas las mafias chiapanecas, sino particularmente el gobierno federal a través del titular de la presidencia, que tiene estrechas relaciones con esas mafias políticas e incluso delincuenciales, con los Velasco y en este último periodo con Rutilio Escandón. Entonces, creo que estamos viviendo una etapa más de este largo proceso de guerra contra insurgente, de este largo proceso de despojo colonial, que particularmente encabeza o hegemoniza Estados Unidos a través de diversos proyectos. Por ejemplo, Estados Unidos instaló tropas en Guatemala. La política de control migratorio es la política de Estados Unidos, ni siquiera era la política mexicana. Ha llegado a niveles escandalosos en cuanto a consecuencias represivas. Todo lo que tiene que ver con la movilidad en la zona, con el desplazamiento de fuerzas militares, de grupos de inteligencia, está asociado al programa de seguridad estadounidense. Claro que tiene matices en México, pero es el programa de seguridad estadounidense el que estamos viviendo. Entonces, para cerrar esta primera intervención, lo que hoy estamos viviendo es la continuación de esa guerra, digamos, colonial, del largo proceso de despojo de nuestros pueblos, que hoy en Estados Unidos tiene su epicentro, pues. Eso aportaría en este primer momento. Gracias, Marcos. El gobierno de Rutilio Escandón, cuando llega a la gobernatura, tenía como retos disminuir la pobreza, presentar una reducción de la deuda pública que habían dejado los gobiernos anteriores y construir una visión de gobernabilidad. En este periodo que ha tenido el actual gobernador, los problemas como los de Panteló, como los problemas frente o agresiones a la teología de la liberación o contra los pueblos originarios, ¿son hechos coyunturales o son parte de todas este rezago y errores del gobierno que no ha logrado superar estos retos que tenía al inicio? Wilmar, ¿qué nos puedes decir? ¿Está apagado tu micrófono, Wilmar? Yo creo, buenas noches a todos y a todas. Yo creo que lo que está pasando hoy no es producto de lo que, o sea, de lo mal que se está haciendo hoy por parte del gobierno. Creo que ya viene desde el pasado. Creo que lo que vemos hoy en Chiapas es que no hay ese papel que debe
asumir la autoridad local frente a un escenario en el que tenemos a nivel local. La autoridad local está rebasada en todos los ámbitos, en los temas de salud, en los temas del narcotráfico, en los temas de los conflictos intercomunitarios que se ligan con el tema del narcotráfico, el tema preelectoral, electoral y postelectoral, que agudizan más la situación en este momento ante el vacío que hay en Chiapas. Es decir, que los alcances que se planteó el gobierno inicialmente, independientemente de la pandemia, el crecimiento de la pobreza en Chiapas es visible, pues, ¿sí? En los últimos sexenios han ido en aumento, pues, y han ido a la alza también el tema de la conflictividad social, los conflictos intercomunitarios, los conflictos interreligiosos. Creo que lo que pasa en Panteló, y lo que pasó en Panteló, lo que está pasando en Panteló, y lo que pasó en estos días en Chamula, lo que pasó hoy en Altamirano, el incendio de la casa del expresidente municipal, tiene que ver con ese vacío de poder que hay en Chiapas, ¿no? De la ingobernabilidad. Coincido con Marcos en que pareciera que el tema del despojo ahora se profundiza más en Chiapas y la ofensiva contra los pueblos originarios y contra los defensores de los derechos humanos, pues. Y creo que vamos a ver en los próximos días, en esta misma semana, por lo que el día de mañana toman posición las nuevas autoridades municipales, vamos a tener una situación muy violenta en varios municipios en diferentes regiones del estado. Esto a falta de operación política o del vacío del gobierno que existe en Chiapas, de la ingobernabilidad que hay en el estado. Pues eso podía comentar en este primer punto. En este marco de problemas que, como comenta Wilmar, han sido históricos y como han afirmado ustedes también, que hay una cargada contra las comunidades originarias, ¿cómo ver la migración? ¿Cómo ver el proceso de la migración en el marco de que hay un empobrecimiento general en el país y en general en el continente? ¿Y cómo lo está atendiendo el gobierno federal? Bueno, de entrada estamos frente a una catástrofe humanitaria. Una catástrofe humanitaria que se fue construyendo a lo largo de las últimas décadas, que tiene que ver con la expulsión de millones de personas que ya ni siquiera pueden sobrevivir en sus lugares de nacimiento. Este proceso de expulsión afecta especialmente a las y a los mexicanos. Los mexicanos en el último periodo representan en términos de las estadísticas en cuanto a número, ¿sí? La población más numerosa que ha sido expulsada, particularmente hacia los Estados Unidos. En el caso de lo que está sucediendo ahorita en el sureste, pues es muy claro ver aquí estas dos tendencias. Una de largo plazo, que es este proceso de empobrecimiento, de violencia que se ha sentado en extensos territorios de América. Creo que se congeló un poco la conexión de Marcos. Sí.
No sé si en lo que regresa tú nos pudieras comentar, Wilmar, cómo se está viviendo el proceso de la migración de los centroamericanos al Estado y que si eso se ha conjugado con las problemáticas sociales del Estado. Mira, yo creo que creo que hay como dos momentos, pues. Un proceso de migración centroamericana. Y esta último, que, de haitianos, pues, que ha sido muy fuerte en todo el estado. O sea, pasan el reporte oficiales que entran por la parte costa del estado. Sin embargo, lo que vemos en Chiapas es que están entrando en diferentes partes del estado y con ello polariza más la situación de pobreza en el que está en el estado, porque no hay una ruta, una propuesta clara de atención de cómo enfrentar una crisis de esta naturaleza que estamos hoy viendo, pues. Sin embargo, ahora convivimos con esa migración que hay ahora en el estado, pues. Y sí es preocupante porque efectivamente Chiapas no es un estado en donde pudiera cubrir las necesidades mínimas para la atención de una población como la que está llegando al estado. No hay esa capacidad. Al contrario, hemos visto cómo se han violentado los derechos de ellos en nuestro estado, una autoridad que ha estado igual sometiendo, pues se critica al gobierno de Estados Unidos, pero en Chiapas pues se hace lo mismo, pues, con la migración. Y bueno, eso recrudece más la situación en el estado de Chiapas. Gracias, Wilmar. Bueno, le damos la palabra a Marcos, que ya pudo arreglar su conectividad. Y sumado a tu opinión sobre la migración y esto que tú caracterizabas como una crisis humanitaria, me parece que sería importante también que nos dieras una perspectiva de cómo esta política migratoria del gobierno se engarza con este acuerdo político que se tiene con los Estados Unidos sobre la migración. Adelante, Marcos. ¿Se ha cerrado tu micrófono? Sí, decía hace un momento que hay un sustrato de tipo estructural de largo plazo, pues, ¿no? Que está asociado a este largo recorrido de violencias, de crisis sociales que expulsan población. Y hay otro elemento en el contexto inmediato que tiene que ver con la coyuntura. Están los efectos de la crisis del 2008-2009, pero particularmente los efectos de la crisis económica que se empezó a perfilar de manera muy clara desde 2018, 2019 y que se agravó con el COVID. Esto provocó en algunas zonas, junto a los conflictos que ha desatado en Estados Unidos, particularmente en el Cono Sur, incluso en Haití, provocó una ola que podríamos llamar gigantesca de expulsados. Una parte de esa ola ha llegado a Tapachula, pues, ¿no? Y trata de acercarse a los Estados Unidos, de ingresar a ese país. La política migratoria del gobierno mexicano tiene que ver con las definiciones estratégicas de los últimos gobiernos de Estados Unidos. Estados Unidos, particularmente a fines del gobierno de Bush, planteó
que el principal riesgo a la seguridad de los Estados Unidos era la insurrección interna, la sublevación. Y esto tenía que ver con procesos de descontento, de resistencia de los grupos nacionales enquistados en Estados Unidos, que de alguna u otra manera configuran a ese país. Cuando digo enquistados no hablo de grupos ajenos, pues, a la realidad estadounidense, ¿no? Están lo que en algún momento se llamó la nación afro, ¿sí? Con diversas tonalidades, están lo que ellos llaman hispanos, que en realidad es un arco iris de poblaciones en parte caribeñas y mesoamericanas, ¿sí? Están las poblaciones propiamente asiáticas. Entonces, en los últimos años se empezó a registrar un proceso de descontento muy marcado entre estos sectores, pero también dentro de algunos segmentos de la población estadounidense. Entonces, la política de seguridad estadounidense tiene que ver con este riesgo de la sublevación, de la insurrección dentro de sus propias fronteras. Tiene que ver también con lo que ellos ubican como una debilidad estratégica. La población blanca, protestante, anglosajona, entró en un proceso de declive frente al crecimiento de poblaciones que provienen de estos grupos nacionales. Hay en términos estratégicos, y esto no solo pasa en Estados Unidos, sino también en algunas zonas de Europa, un temor y una política para enfrentar este temor de que acaben siendo minoría todo este sector de blancos, racistas, etcétera, etcétera. Entonces, el control de la población tiene que ver con este objetivo de largo plazo, con el cómo van desarticulando a los grupos locales, a estas comunidades que podríamos llamarles nacionales, y también tiene que ver con la lucha en contra del renacimiento posible del comunismo, de los movimientos socialistas, de los movimientos por la liberación nacional, y esto se enfrenta a partir de toda una coartada que se presenta como lucha contra el terrorismo y como lucha contra el narcotráfico. La política del Estado mexicano está encuadrada en este proyecto de seguridad nacional de los Estados Unidos. Para Estados Unidos, su frontera empieza en el Suchiate. Esto lo han revelado ellos ya en diversos momentos, y la seguridad de esta zona no está bajo el mando del Comando Sur, está bajo el mando del Comando Central. Estados Unidos nos ubica como frontera interna. En ese contexto, todo su proyecto para enfrentar el tema de la migración está ligado a estas políticas que yo llamo contrainsurgentes, que tienen que ver con la construcción del enemigo interno en nuestros países, con la construcción social del caos, que se refleja de manera inmediata en toda esta violencia, que no es gratuita, el narcotráfico. El narcotráfico, por poner solo un ejemplo, es una construcción, ¿sí?, que tiene que ver con una política de control y que está asociada a lo que yo llamo una internacional del crimen, que tiene su cabeza, su sede principal en los Estados Unidos. La DEA, el ejército estadounidense, la CIA, el FBI, la NSA, son quienes coordinan, ¿sí?, todo este estado de violencia, de negocios criminales que de alguna u otra manera están conectados con las cúpulas del aparato de seguridad mexicano y con todo el sistema financiero. Los propios migrantes se utilizan de diversas formas en este contexto. Se les convierte en población esclava, se les convierte también en población que sirve para escarmentar
a poblaciones locales, a poblaciones extranjeras. Toda la violencia ejercida contra ellos no es solamente un error de la Guardia Nacional Mexicana. La Guardia Nacional Mexicana, con esto concluyo, también está estructurada en el marco de este proyecto de seguridad nacional de los Estados Unidos, del Estado mexicano, y no solo aprenden a ayudar a las viejecitas a cruzar la calle en las esquinas o a cargarles la bolsa. Mucha gente sabe a lo que me refiero. La Guardia Nacional recibe cursos, particularmente contra insurgentes, antiguerrilla, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, el tema de la sublevación es un tema que va dominando su política, particularmente en México y en los territorios de Mesoamérica y del grueso de Latinoamérica. Entonces ahí hay un conjunto de conexiones que pues habría que tratar en otro momento de manera exhaustiva. Gracias, Marcos. Pues bueno, en estas pequeñas intervenciones que han tenido nos han explicado un poco la coyuntura político-social que hay en el Estado y han introducido un elemento como es el caso de lo que en algunos medios se ha llamado como la nueva zona caliente de violencia en el sur de México, ¿no? Es decir, un área no solo que está cargada de estos problemas sociales que son acumulados históricos de las desigualdades sociales, sino este aumento o este caldo de cultivo que se ha convertido en el Estado por la migración y por el aumento de la actividad del narcotráfico en la zona, ¿no? Como es el caso de Los Altos, en Panteló, en Chenaló, que también se habla poco de ello, pero que también está ahí. Y bueno, una serie o un conjunto de problemáticas interreligiosas que también están jugando. En esta ausencia de gobierno, en esta crisis de gobernabilidad que tiene el Estado, desde el movimiento social, ¿cómo se visualizan las alternativas para salir de esta crisis social? ¿Qué se está planteando? La desaparición de poderes, la revocación de mandato, la construcción de regiones pluriétnicas. ¿Cuáles serían estas alternativas, William? Mira, en Chiapas yo creo que frente al vacío que hay de los partidos políticos, del gobierno, pareciera que la salida es el avance que en algunos municipios se refleja ya de manera muy concreta sobre la construcción de procesos de autogobierno, ¿sí? Creo que es lo que hemos estado viendo no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores. En el municipio de Ochuc, por ejemplo, es parte de esto, pues lo de Panteló es parte de este esquema que va avanzando, la construcción de un proceso de autogobierno, de autoorganización en los propios municipios y pueblos. Creo que avanza hacia Altamirano. Nos parece que es exactamente lo mismo, pues. Creo que el proceso frente al vacío del poder, frente a la violencia, que no solamente es propio de la zona Altos, que ya la violencia en Chiapas se está generalizando en todas las regiones del estado, ¿sí? En ese sentido, pareciera que el único camino es el proceso de autogobierno en las propias regiones y en los propios municipios. Por lo menos esto es lo que se ha venido reflejando en los últimos años en Chiapas, y lo más reciente efectivamente es lo de Panteló,
pero parece ser que avanza hacia el otro municipio indígena en la zona del municipio de Altamira, ¿no? Por decirlo, pues, pareciera que no hay otra salida frente al gobierno que hay, el de retomar en las manos de los pueblos originarios la construcción de su propio destino, pues, en particular. Gracias, Wilmar. No sé, Marcos, ¿tú qué más nos podrías decir sobre las alternativas que se tienen desde el movimiento social y frente a un escenario donde incluso las propias comunidades han sido las que se han atrincherado para poder hacer frente a los niveles de violencia que se vienen desarrollando en el Estado? Bueno, yo quiero insistir en que lo que está sucediendo no es accidental. Hay una construcción social del caos, particularmente en Chiapas, que tiene que ver con desmantelar los procesos de acumulación social en términos de experiencia, en términos de manejo de formas organizativas y de lucha que no son asimilables por parte del régimen político y del propio Estado. Entonces, todo esto que estamos viviendo, el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de las violencias, la división de comunidades, los conflictos interreligiosos, entre comillas, son solamente los aspectos más visibles de un proyecto que se plantea desestructurar la resistencia en el estado de Chiapas. En un segundo lugar, creo que habría que hacer explícito de manera contundente que Chiapas es el estado donde la crisis política, la crisis social, la descomposición puede dar lugar a respuestas revolucionarias, mucho más profundas que las que se pueden observar en otra parte del territorio nacional. Un ejemplo de ello son las propias comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son las derivaciones de las que el propio EZA es en parte, sí, consecuencia de lo que fue el Congreso Indígena de 1974, que tiene que ver con un movimiento, ¿sí? Religioso de creyentes que se expresa como teología de la liberación, que es de masas. Tal vez el movimiento de masas más importante en términos de teología de la liberación que ha existido en el país. Entonces, a esto le podemos sumar lo de los maestros, lo de organizaciones campesinas que vienen desde los años 80, cuando menos, el desarrollo también de nuevas formas de ciudadanía democrática. Entonces, en este conjunto, nosotros podríamos concluir que es en Chiapas donde se presentan las posibilidades de una alternativa de gobierno, de poder, de organización social que va más allá de lo que está ofreciendo el gobierno actual y de lo que pueden ofrecer los diversos grupos que conforman a la clase política. Creo que este es un hecho que tendríamos que asumir. Entonces, es en Chiapas donde podemos pensar en alternativas que tienen que ver con lo que decía Wilmar, con autogobiernos, con gobiernos alternativos que incluso jugando dentro y fuera de la legalidad puedan imponer otro rumbo a partir de proyectos integrales, económicos, culturales y de nuevas formas de gobierno, de convivencia. Creo que la alternativa está por allí. Creo que de manera natural empieza a aparecer en una serie de movilizaciones la exigencia de que se vayan todos,
de que se vaya Rutilio, ¿sí? Es claro en algunos espacios luego de movilización que se hable de desaparición de poderes. En muchos activistas empieza a recobrarse lo que fue el periodo de gobierno que encabezó Amado Avendaño, e incluso hay ecos de rebeliones. Una de ellas es la del zapatismo, que se presenta como un conflicto local, que para mí es un conflicto mayor, no solo local. Entonces, el Estado mexicano sabe esto, el presidente sabe esto, el presidente ha estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Chiapas, por decirlo así, en los últimos 20 años, pues, ¿no? Parte de las estructuras de lo que podíamos llamar el grupo de poder del presidente están en Chiapas. Entonces él sabe perfectamente lo que ahí está sucediendo, al igual que los servicios de inteligencia. Entonces, creo que hay una oportunidad desde el movimiento social para plantear un proyecto de nación que pudiera tener su epicentro en Chiapas, como lo tuvo en algunos momentos de fines del siglo pasado, y como parece que hoy se vuelve a perfilar, pues, ¿no? En ese sentido, Chiapas es estratégico. Chiapas, en medio de esta crisis, de este drama, pues, de esta catástrofe humanitaria, es también una luz. A veces esto no lo alcanzan a asumir las dirigencias del movimiento social, pero a veces no es un problema solo de conciencia, es un problema de necesidad y de hechos que impone la propia movilización social, como ha ocurrido en los últimos años. Los maestros han tenido que ir más lejos porque la necesidad los empuja más lejos. Las comunidades han tenido que asumir tareas de gobierno, tareas de seguridad, porque la necesidad los empuja hacia allá. Y esto tiene que ver con un largo proceso, con un largo acumulado histórico que en Chiapas no ha sido desactivado. Y ellos lo saben. Hoy la crisis es más profunda que en 1992, 92-94, que sirvió de preámbulo a la insurrección que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto lo sabe la clase política chiapaneca, lo saben los servicios de seguridad del Estado mexicano y los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Entonces ahí hay un diseño contrainsurgente. Yo en esto quiero insistir para cerrar, diseño del que son responsables todos. Las mafias locales, de los Velasco, de los Rutilio Escandón, de los grupos criminales que están ligados a ellos, pero también son responsables el gobierno federal y particularmente el presidente de la República. Esto no se va a solucionar con la entrega de unas cuantas hectáreas, es un problema más complejo. El gobierno es audaz y es hábil, pues, ¿no? Puede resolver un problema en alguna localidad, entregar miles de hectáreas, sin entregar el agua, por ejemplo, pero el problema que tenemos enfrente y que lo expresa Chiapas tiene que ver con que el 20% de la población mexicana es indígena abiertamente y este 20% junto con el resto de los indígenas mestizos conforman el 80 o más por ciento de la población y todo esto tiene que ver con las clases populares. Entonces el problema de Chiapas es un problema, el problema de Chiapas es un problema nacional. Yo lo dejaría hasta aquí. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues como siempre, el tiempo es corto para tocar estos temas.
Sin embargo, creo que nos acercan de alguna manera a entender un poco más sobre qué está pasando en Chiapas, cuáles son los motivos de este aumento de la conflictividad, y creo que se abren preguntas también a entender en el plano regional, ¿no? Creo que con lo que nos han explicado un poco en torno a cuál es esta relación entre el estado de Chiapas y la política internacional con relación a Centroamérica, es algo que creo que tendríamos que estar revisando en algún otro momento. Al igual que, bueno, esta conflictividad que no solo es en Chiapas, sino en toda la región del sureste mexicano, y que frente al tamaño de la crisis pareciera que el actual gobierno no tiene posibilidades de resolver, y estos focos de emergencia social y disrupción son parte de esta incapacidad. Pues agradecemos a los que han venido siguiendo la emisión de la Mesa Redonda, agradecemos a Wilmar y a Marcos por su tiempo, y esperamos verlos en una siguiente emisión de lo que es la Mesa Redonda, que se impulsa desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Internacional. Esperemos que, si les haya gustado el programa, que nos agreguen, que le den like a nuestras páginas, y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias, luego se le olvida a uno aquí prender el micrófono. Muchas gracias. Saludos, Wilmar.